Bueno, antes de empezar, quiero agradecerle a todos los que se inscribieron en esta segunda sesión de crítica de laboratorio. Hola, Oscar. Este ciclo de conversaciones tiene relación con un diplomado que ha estado formulando Fabián Barros, que es exalumno de la Finisterra y doctor también de arquitectura, o doctor en proyectos avanzados de la ETSAM de Madrid. Y en esta segunda sesión tenemos como invitado a Nicolás Maruri, de España. Brevemente, porque tiene un currículum bastante extenso, puedo contarles que es arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, es doctor por la ETSAM, tiene la beca Prometeo en Alemania y es máster en edificación por la Universidad de Columbia de Nueva York. Es profesor del Departamento de Proyectos y docente del máster de Proyectos Avanzados de la ETSAM. Ha sido secretario del Tribunal de Proyectos de Fin de Carrera de la ETSAM y profesor visitante de la Universidad de Arizona. Ha impartido conferencias en Londres, en la IAA, en Bogotá, Turín, San Sebastián, Segovia, Navarra, Valencia, Politécnica de Cartagena, entre otras. Y actualmente coordina el Grupo de Investigación de Crítica Arquitectónica, ARCRIT, al que entiendo pertenece también Fabián. En el 87 formó la oficina Aman Cánovas Maruri, oficina que ha recibido más de 120 premios internacionales y nacionales. El desarrollo de sus proyectos abarca edificios de vivienda, tanto públicas como privadas, museos, centros culturales y el diseño del pabellón de España en la próxima Expo Dubai 2020, que actualmente y recientemente se vio pospuesto para el 2021. Nicolás va a conversar con Fabián, que es el jefe de programa de nuestro diplomado. La idea es que al final de esta conversación, las personas que quieran hacer algún tipo de pregunta, la hagan a través del chat y esas las vamos a seleccionar para que esto no se extienda. Nicolás está en Madrid, son muchas horas más, por lo tanto, hoy día debemos cerrar a las 7 esta conversación. Bienvenido, Nicolás. Muchas Nuevamente, gracias. te lo dije, no con público, pero te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación. Es un honor para nosotros tenerte acá y sobre todo en este tema que nos convoca. Francisca, gracias por la presentación. Para mí también es un honor estar aquí, un honor y un placer. Y bueno, os agradezco mucho que me hayáis invitado y adelante con la conversación. Vale. Nico es una figura poco usual en nuestro contexto nacional en Chile. La bidimensionalidad del arquitecto entre el mundo profesional y la docencia o la investigación. Yo diría más que todo la investigación más que la docencia. Tu oficina, junto con Andrés Cánovas y Achu Aman, tiene esa cualidad. Una cualidad que los tres tienen participación en la Escuela de Madrid, pero al mismo tiempo tienen una oficina de arquitectura con un desarrollo importante y una continuidad de décadas. ¿Cómo ves tú o consideras tú si es enriquecedor o cómo concilian ustedes esa dualidad de funciones que generalmente se tienden a ver como escindidas entre la teoría o el pensamiento y la práctica profesional? Fabián, bueno, quizás nosotros pertenecemos a una escuela que se está extinguiendo, ¿no? Los últimos 10 años ha habido unos cambios fuertes en la forma de organizar la universidad y la investigación reglada, estructurada desde un punto de vista de publicaciones científicas y estos temas se está imponiendo. Nosotros pertenecemos a una escuela que consideraba que los profesores
como arquitectos, eran respetados por sus obras, ¿no? Y que su verdadero valor era lo que ellos hacían en la calle, ¿no? Que son los maestros que nosotros tuvimos, Oiza, Sota. Yo recuerdo que en clase no hablaban de muchas cosas, hablaban de cosas diversas, pero nuestro respeto hacia ellos siempre era por el trabajo, lo que ellos eran capaces de construir. Y digamos que esa era en lo que ellos se construían como modelos para nosotros. Y quizás nosotros estamos en esa línea, ¿no? Por eso nosotros pensamos que para nosotros es más importante o va primero la labor de construcción que la labor de enseñanza. Es decir, nosotros somos de esos que piensan que enseñas lo que eres capaz de hacer. Y desde ese punto de vista, la construcción, el ser capaz de construir va primero. Por eso nosotros tenemos una oficina pequeña que trabaja básicamente sobre concursos y que hace muy pocas obras, ¿no? Quizás una obra al año o una obra cada 2 años y 10 concursos al año, ¿no? Que es muy costoso y muy doloroso, porque la mayor parte de los concursos se pierden. Entonces eso implica 2 cosas, ¿no? Implica una inversión en capital para poder hacer los concursos y una inversión en tiempo enorme. Pero también hay una parte que es la parte de la autocrítica que supone perder un concurso, ¿no? De la negación de lo que uno está haciendo, del rehacerse y del ser capaz de volver a hablar en arquitectura, ¿no? Y ser capaz de volver a proponer un proyecto que sabes que muchas veces no va a ser aceptado, ¿no? O va a ser rechazado por la crítica de otros. Entonces, digamos que de esa experiencia y de esa formación permanente, que no es los títulos que ha leído Francisca, ¿no? Digamos que eso es el origen, el principio. Digamos que la formación se construye después de los 10 concursos perdidos de cada año. Y es una formación permanente, es una formación que te pone continuamente en cuestión y en liza y en lucha con la gente joven, ¿no? Con los que en buena lid te ganan en los concursos y proponen cosas mejores que las que tú, porque entendemos siempre que los que ganan es porque han hecho un proyecto mejor, ¿no? Dicen, la gente que es capaz de, que no son gente muchas veces de tu edad, ¿no? Son gente joven, fresca, que igual tiene más claro cuáles son los problemas que preocupan a nuestra sociedad y que son capaces de hablar con una voz nueva, ¿no? Entonces, digamos que el intentar entender y comprender eso es lo que te permite después hablar en la clase y hablar a los estudiantes, ¿no? Y, digamos, crecer desde ese punto de vista. Y es cierto que hay determinadas voces que se apagan porque dejan de intentar pensar qué es lo que hay que hacer. Yo creo que no se trata tanto de repetir lo que dicen los libros, que siempre es importante, sino intentar explicar casi el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? En ese sentido, Nico, yo conozco tu trabajo de investigación y tu tesis doctoral que realizaste con tu director era Alberto Campo Baeza. Sí, que es además un arquitecto con mucha obra, pero muy práctico, ¿no? Sus clases son muy prácticas también. Entonces, quisiera yo que explicaras tú cómo se puede plantear un trabajo de investigación, pero que es exclusivamente sobre proyectos de arquitectura, ¿no? Y sobre el análisis y la crítica y el cuestionamiento de los proyectos de arquitectura. Quisiera contarle a las demás personas que tu tesis se llama La cabina de la máquina, evolución del espacio vertical en la obra de Le Corbusier, ¿no? Parece ser algo muy preciso, muy puntual, pero cómo desde ahí se es capaz de generar conocimiento, un conocimiento muy práctico además, no solo para ti, sino que para los arquitectos en general, ¿no? Un avance en la disciplina. Cómo una tesis doctoral entonces se transforma en un objeto que tributa mucho a la práctica.
Sí, la tesis surge de una inquietud de Alberto Campo, ¿no? sobre la relación de los espacios en doble altura en la vivienda, ¿no? Y es algo que él estaba experimentando y desarrollando en sus pequeños proyectos de vivienda. Y digamos que desde ese punto de vista, él, el que fue mi director de tesis, pero también fue mi director de proyecto fin de carrera, y fue profesor mío en tercer año en la universidad, y fue un profesor importante porque no solo me enseñó muchas cosas de cómo hacer proyectos, sino que me orientó dentro de la escuela, y eso es algo que no le agradeceré suficiente nunca, ¿no? Porque fue el profesor que me dijo, mira, tienes que escoger a tus profesores, ¿no? Hay muchos profesores, la Escuela de Arquitectura de Madrid es muy grande, me dice, mira, hay muchos profesores, pero tienes que ver cuáles son los profesores que te interesan, tienes que buscar a esos profesores y entrar en sus clases, ¿no? Y él me señaló qué profesores podían ser interesantes, que no coincidían con su línea de pensamiento necesariamente, pero me dijo, mira, estos profesores, vea por ellos, ¿no? Y me marcó una ruta que más o menos seguí y más o menos fui descubriendo formas de ver, que no quiere decir que me fuera bien, sino sencillamente que aprendí cosas, ¿no? Y cuando digo fuera bien, no quiere decir que saqué buenas notas, ¿no? No era un problema de notas, ¿no? Era un problema de tener otras miradas, y para mí fue como una especie de... Cada curso era como si me rompía el cuello, ¿no? Porque me hacía mirar hacia otro lado y resultaba difícil, ¿no? Yo creo que hay los alumnos que, que digamos que comen siempre en el mismo pesebre, que saben lo que tienen que hacer y lo hacen durante toda la carrera, y él lo que nos hizo fue todo lo contrario, ¿no? Vas a cambiar de sitio y vas a aprender cosas diferentes y te va a costar, ¿no? Pero el final era mucho más potente, mucho más rico, ¿no? El aprendizaje. Y él después en la tesis doctoral me planteó este tema que a él le preocupaba, ¿no? Y que a mí también me interesaba. Y me pareció un tema que pude desarrollar y que desarrollé durante aproximadamente 20 años. Y con muchas idas y venidas, y prácticamente no sabía cómo hacer aquello. Él tampoco me ayudó mucho, ¿no? Como tú dices, un profesor muy práctico que te orientaba un poco en el tema, pero no te orientaba en nada más. Tenías que ir descubriendo tú todo el camino, y que lo más que hacía era cuando me encontraba por el pasillo, ¿no? De la escuela, me preguntaba, ¿cómo lo llevas? ¿Has terminado ya? ¿No? Y yo hubo un momento que ya me escondía y procuraba no cruzarme con él porque no estaba haciendo nada, porque me pasé muchos años sin saber qué hacer, ¿no? Pero yo creo que fue una experiencia también muy constructora, ¿no? Y al final conseguí terminar el trabajo, y para mí también fue muy emocionante el entrar en Le Corbusier, que tampoco era mi objetivo primero, ¿no? Yo iba a hacer una especie de catálogo de espacios en doble altura, en diversas viviendas del movimiento moderno, intentar entender cómo aquello funcionaba, que para mí también es arquitectura en estado puro, no es teoría, ¿no? Era medir los espacios, era intentar entender cómo entraba la luz, era intentar entender cómo se construía, qué material, era todo muy físico, muy aplicable directamente, ¿no? Muy entendible para los proyectos que nosotros estábamos haciendo, que es también una forma de entender la investigación y la forma de hacerse arquitecto, ¿no? Estudiando a los maestros y estudiándolos, eso es algo que sí nos decía Alberto Campo, ¿no? Coger las plantas, no miréis solo las plantas, medidlas, entrar en ellas, ved cómo son, y eso es algo bueno, algo que él nos inculcó, ¿no? Entonces, digamos que en esta búsqueda en las viviendas pues aparece Le Corbusier, ¿no? Con un archivo extraordinario, con una evolución constante, con una consistencia en todo lo que hacía, que bueno, que por supuesto el resto de los arquitectos que había a su alrededor, que yo estuve mirando, pequeñas viviendas de Gropius, se convertían
mucho menos consistentes, mucho menos interesantes, y bueno, al final acabé trabajando solo sobre Le Corbusier, y además un archivo inmenso, un enorme placer, ¿no? El problema era encontrar el tiempo, porque todo esto, hacerlo a la vez que sacas la oficina adelante, que das clases en la escuela, pues es muy difícil, ¿no? Es trabajar por las noches, trabajar los veranos, durante 20 años arrancar tiempo de donde se podía, pero bueno, al final es como una experiencia que también te construye de otra manera, ¿no? Con otros tiempos, en otra época, y también establece como un contacto, ¿no? Un contacto con un determinado personaje que acabas admirando enormemente, ¿no? Como puede ser Le Corbusier, ¿no? Muerto, lejano, pero presente a la vez, ¿no? Y tener como ese roce con este hombre, con sus dibujos, analizando sus dibujos, cómo piensa, cómo vas entrando en sus procesos, en su forma de ver las cosas. Y claro, es un personaje sobrecogedor, ¿no? Y, hombre, escoger no solo a los profesores, sino al compañero con el cual vas a estar 20 años por las noches viendo con él sus papeles, hombre, eso es emocionante, ¿no? Y eso construye, ¿no? Entonces, escoger bien esos compañeros es interesante. Yo ahora lo veo con añoranza. Aquellos tiempos en que había angustia porque no terminaba la tesis, porque, ¿no? Mientras no terminas la tesis no puedes ser doctor, y entonces eres profesor asociado, ¿no? Es decir, el sueldo es muy pequeño, y cada 3 años te someten a examen, ¿no? Y el examen es que tú tienes que enseñar en la universidad tu trabajo. Y si el trabajo pasa al tribunal, entonces te vuelven a contratar, y si no, quedas fuera, ¿no? Entonces el someterse a esa crítica es muy duro, ¿no? Y crea mucha tensión y nerviosismo. Este año habré hecho suficientes cosas buenas estos 3 años, ¿no? ¿Qué hemos hecho, no? Y también es una reflexión sobre uno mismo, ¿no? Entonces, hombre, es muy difícil la combinación de hacer la investigación que supone una tesis con el trabajo, es muy difícil, pero bueno, en cierto modo es una construcción paralela, y no sé si, claro, lo que produce es otra cosa, y no se puede hacer. Hoy hay un límite, tienes que tener la tesis en 3 años, como mucho en 4 años, ¿no? Entonces te tienes que dedicar casi exclusivamente a ello. Aquella construcción era paralela, lo que estabas descubriendo lo podías aplicar, lo podías ver, y tardabas mucho tiempo en sedimentarlo, en saber qué realmente querías mirar. Bueno, era otra forma, una forma ya imposible. Sí. De alguna manera, Nico, tú lo dijiste al principio, tú dijiste que ustedes eran de la generación donde todavía la indexación no estaba detrás de todos nosotros, ¿no? La indexación, que tiene unos criterios donde los arquitectos o la disciplina arquitectónica no ha podido entrar muy fuertemente a definir sus propios criterios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es una opinión, pero que el conocimiento arquitectónico no se ha transmitido históricamente a través de artículos indexados de algún avance en la tecnología de la edificación, no está ahí. El conocimiento arquitectónico sobre el proyecto, si se quiere, sobre lo arquitectónico de la arquitectura, se ha transmitido siempre a través de tratados, de libros o de ensayos. Entonces, si la crítica no responde al artículo indexado en su naturaleza, pero está cada vez más devaluado el ensayo como elemento de construcción de conocimiento. ¿Qué elementos tiene la crítica, o qué nuevas vías crees tú que tiene la crítica para tener la posición que debe tener en el contexto, que es una posición de generar criterio, ¿no? De ser capaz de distinguir, de no confundir las cosas, o de sugerir en algunos grados más cercanía a la calidad que menos cercanía o más lejanía? Entonces, ¿cómo ves tú
que se puede orientar la acción crítica y a través de qué medios en estos tiempos tan difíciles. Desde luego, a través de revistas indexadas, la crítica que se produce es una crítica teórica. Yo creo que la crítica que nosotros hemos utilizado y la crítica que nos interesa es la crítica práctica. Es la crítica que da como resultado nuevos proyectos y nuevos edificios. Al final, nosotros por nuestra forma de proceder, y lo estaba viendo hace poco en el proyecto este del pabellón, iniciamos y llenamos la pared de posibles soluciones para un problema, ¿no? Y la clave está en escoger la solución, en ser capaz de criticar lo que haces, discernir, seleccionar, decidir, ¿no? Y eso es lo que podemos entender como crítica práctica que genera nueva arquitectura. Claro, eso no se indexa. Es una crítica de producción y está fuera de los circuitos que producen puntos en la indexación, ¿no? Es decir, el hacer un buen proyecto no te da puntos en una revista indexada. Cada procedimiento tiene su sistema. El problema es que para seleccionar a los profesores se ha dejado de mirar a su producción, a lo que son capaces de hacer, y se miran a los puntos que tiene en una determinada suma estadística de un procedimiento que igual está bien para la medicina o para la historia, pero que en arquitectura produce un determinado tipo de maestro, que puede ser necesario en determinados campos de la arquitectura, ¿no? Igual en la historia de la arquitectura igual es el camino, pero en la producción del proyecto yo creo que es un camino altamente dudoso. Y además hay una... No, dime. Entonces, yo creo que la cuestión es intentar recuperar el valor de la crítica productiva. La crítica es absolutamente fundamental para poder saber qué hacer, porque la crítica te construye el criterio, ¿no? Te construye las razones por las que vas por un camino y no por otro. Entonces, la crítica desde ese punto de vista es el aire que respiras, porque si no, no sabes qué hacer. Entonces, formarte como crítico, formarte como cabeza pensante, capaz de decidir, para un arquitecto es lo que le va a dar la vida, ¿no? Porque si no se va a mover a través de lo conocido, lo que está en este momento más visto, pero no sabe por qué, tiene que saber por qué eso vale, por qué eso que ve tiene futuro o es un futuro mejor, tiene que poder analizarlo. Y ese es digamos que ahí es donde está el pensamiento y la crítica. Y ahí es absolutamente clave, ¿no? Porque nos define el futuro de las ciudades y nos define el futuro de la arquitectura. Y eso tiene que ser capaz de ser explicado. Y la crítica es lo que te permite construir el pensamiento para explicarlo. Pero ojo, estamos hablando de una crítica operativa, no de una crítica simplemente teórica que habla del pasado, ¿no? Tenemos que hablar de una crítica capaz de analizar y producir soluciones. En ese sentido, el valor del estudio de los proyectos es la herramienta natural de la crítica, ¿no? Es de donde emana el nuevo conocimiento. Pero, recordando a Carles Martí, que murió hace poco, ¿no? El profesor catalán, Martí hacía una relación entre la crítica, la crisis como un estado propio de la crítica
y la obtención de criterios. Entonces, mi pregunta es que creo que nadie tiene la respuesta, pero me interesa la reflexión. La crisis actualmente diríamos que es casi de todo, ¿no? Tenemos crisis de las certezas, crisis de la modernidad, crisis del medio ambiente, de la habitación, de las migraciones, de la economía, de la salud mental de la gente. Hay una crisis no sé si llamar el mote común del sistema, ¿no? Pero hay una crisis general. La gente advierte ya con pesar que las cosas por donde uno las rasque probablemente empiecen a tener fisuras, y fisuras muy, muy serias, ¿no? Es demasiado lo que se está cuestionando nuestro estado general. Entonces, y además, bajo una posmodernidad que nos ha dicho que la arbitrariedad es parte natural y que la verdad no existe y que los criterios son todos variables y dependientes de quien los ponga o quien quiera, ¿no? Entonces tenemos presidentes que cuestionan las pandemias y que le sugieren a los científicos que, no sé, que se tomen desinfectante. Entonces, la pregunta es, Nico, ¿de dónde un crítico, humildemente un crítico de arquitectura, puede encontrar esos pequeños hilos de certezas que le permitan distinguir, ¿no? O tener algún tipo de claridad de si lo que está buscando o lo que está planteando o lo que está cuestionando en la obra es adecuado o no? ¿Dónde está por así decirlo, esa barca a la cual hay que subirse? Bueno, yo creo que quizás se me ocurren dos caminos, ¿no? Hay un primer camino que es el camino de la profesión, que podemos hablar que procede de la práctica y la tradición, ¿no? Uno siempre se puede atar al barco del conocimiento de la arquitectura, ¿no? Y la arquitectura tiene toda una tradición de la cual tú puedes seguir bebiendo, ¿no? Y puede haber crisis alrededor, pero tú sabes que la arquitectura tiene un entramado que te puede seguir sosteniendo. Pero hay otra respuesta, ¿no? Y yo creo que la segunda respuesta a mí me interesa más, ¿no? Y es siempre una condición ética, ¿no? El arquitecto debería tener una responsabilidad social como su primer baluarte, ¿no? Y ser capaz de entender lo que está pasando en el mundo y reformularse y replantear su trabajo en relación a una condición de mejora de la sociedad, de mejora de nuestro entorno, de lucha por un futuro progresista, futuro en progreso, futuro optimista, futuro luminoso, y desde ahí buscar lo que debe hacer, ¿no? Probablemente ese tipo de visión ayude a superar la tradición y a construir nuevas tradiciones, pero estas situaciones de crítica son situaciones de oportunidad, de transformación, y los arquitectos deben ser capaces de leerlas y de producir soluciones, ¿no? Y de no dejarse llevar por el pánico, por el miedo, y ser capaces de liderar, ¿no? Ayer me enviaban un artículo que hablaba de las pandemias, ¿no? Y hablaba de lo importante que había sido la arquitectura en la superación de las pandemias, ¿no? Y la arquitectura como la distribución de agua en buen estado a las casas, la arquitectura como la luz y la ventilación en el momento que hay tuberculosis, la arquitectura en tantos momentos que ha ayudado a superar problemas graves que tiene la sociedad, porque es capaz de leer lo que dicen los médicos, es capaz de leer las situaciones y decir, oye, la ciudad de los 15 minutos, esto es una oportunidad para intentar entender las ciudades de otra manera, para ver qué es lo que necesitamos. Entonces, las crisis son momentos extraordinarios que
en los cuales tenemos que estar muy sensibles, ¿no? Y no pensar que somos inútiles porque no estamos en el hospital salvando vidas, ¿no? Vale, no estamos en el hospital, pero el resto de la sociedad está viviendo en casas y esas casas tienen que estar bien y tenemos que ver qué problemas están generando y cómo se pueden reorientar, ¿no? E intentar mirar de manera crítica hacia adelante, insuflar optimismo y soluciones y nuevas formas de trabajar y de mirar. Yo también recibía de estos WhatsApps de imágenes de Madrid, recorriéndola en bicicleta la gente, ¿no? Madrid que siempre está atascado de tráfico y de repente la gente puede recorrer la ciudad en bicicleta y siempre preguntando, ¿esto es posible? Pero realmente la ciudad puede ser a otro ritmo, puede funcionar y hay otras miradas, ¿no? Y de repente el alcalde que hay en Madrid, que es un alcalde conservador, que se ha puesto a la peatonalización de los centros, a intentar que haya menos coches, de repente está cerrando el tráfico en determinadas calles porque es que la gente cuando dan la salida de las 8 de la tarde invade las aceras y no pueden conservar las distancias, entonces de repente el conservador tiene que cerrar el tráfico, tiene que abrir aceras, se producen transformaciones, ¿no? Y la transformación de la ciudad, esas transformaciones son emocionantes y son muy impactantes, ¿no? Y entonces quizás lo que se trata es de seguir pensando cómo eso puede transformar la ciudad y las viviendas. Madrid, hay muchas terrazas, se han hecho siempre terrazas, ¿no? Y desde hace 30 años, supongo que por el ruido, la gente cerraba las terrazas, las cerraba. Y ahora de repente, como no se podía salir de casa, las terrazas se han convertido en algo fundamental en la vivienda. La gente sale, ha estado durante 40 días saliendo a su terraza. Tengo un cuñado mío que en su casa tenía una terraza y dice, nunca la había utilizado y de repente la hemos limpiado, hemos puesto una mesa y hemos descubierto que por la noche, vamos, por la tarde le daba el sol y que era un sitio estupendo, ¿no? Entonces la gente de repente está redescubriendo sus viviendas, generando oportunidades, dice, sí, hay una crisis enorme, está muriendo mucha gente, hay un sufrimiento grande, pero a la vez se están generando situaciones que van a dejar huellas, ¿no? Y la gente cuando se compre ahora una vivienda va a mirar otras cosas, va a decir, oye, ¿te acuerdas de aquellos 40 días? Mira, igual nos hace falta esto y nos hace falta aquello. Y van a pedirle otras cosas a los arquitectos y los arquitectos tienen que tener la sensibilidad de decir, oye, igual tenemos que hacer unas viviendas un poco más flexibles, donde se pueda trabajar en la sala. ¿Cómo se hace esto? ¿No? Yo creo que estas situaciones de crisis son unas situaciones muy, muy emocionantes donde la visión de futuro, la capacidad de crítica, que al final es lo que te entrena la crítica es a ser capaz de mirar de otra manera, ¿no? A intentar encontrar oportunidades donde, ¿no? Encontrar luz, ¿no? Ketglas, leer un artículo de Ketglas es ver luz en cada párrafo, ¿no? Ver una visión diferente, ¿no? Esa gente que es capaz de mirar hacia otro lado y de repente descubrirte una ventana, ¿no? Y decir, mira, esto no lo habías visto, ¿no? Y te sorprende, ¿no? Bueno, pues yo creo que la parte fundamental de la crítica es esa, ¿no? Es ser capaz de abrir ventanas y decir, oye, por aquí hay caminos. Más que decir, esto no vale, ¿no? Eso es más fácil de decirlo. Hacer crítica negativa, hundir, anular, eso no tiene mérito. Eso se puede hacer en cualquier momento, pero establecer nuevas rutas, abrir ventanas, señalar futuro, eso es muy difícil. Para eso hay que hacer una crítica positiva, optimista, que es lo que yo creo que interesa. Vamos tal vez a lo más práctico. ¿Cómo puede operar un crítico que se enfrenta a una obra y puede sacar lecciones de esto, ¿no? Sabemos que no es necesariamente una obra, que puede ser una familia de obras, una relación binaria entre dos obras o diferentes estrategias de la crítica o del campo de acción del crítico. Pero
desde el punto de vista de la acción práctica, del hecho, voy a entrar a este objeto arquitectónico, a esta familia de objetos arquitectónicos y quiero decir algo. ¿Cómo crees tú que debiese proceder ese crítico? ¿Cuál debiesen ser algunas limitantes o algunas pistas para que este crítico pueda operar con cierta fiabilidad y salga del gusto personal e individual y por lo tanto de una visión más subjetiva, ¿no? ¿Es posible salir de esa visión subjetiva y entrar en un campo de conocimiento más objetivo? Bueno, todo depende del método. Entiendo que la primera cuestión es el máximo respeto hacia cualquier objeto que te pongan delante y la segunda cuestión es, desde ese respeto, intentar entender el objeto que tienes delante desde todas sus facetas, desde todas sus razones. Entonces, bueno, Miranda nos hablaba de un procedimiento. Cualquier crítico puede establecer un procedimiento de análisis y, digamos, después de ese científico, concienzudo y preciso análisis de un objeto, se pueden decir muchas cosas, ¿no? Entonces lo que hay que ver es qué se quiere decir, a quién se dirige uno, qué esperan escuchar de lo que tienes que decir, cuál es la razón por la cual estás escribiendo aquello, cuál es la razón de la crítica, ¿no? Es decir, son dos cuestiones, porque una vez hecho el análisis, el crítico siempre puede decir sus preocupaciones traducidas al espejo del objeto. Eso es lo más directo. Pero si quiere ser más distante, bueno, pues entiendo que lo que hay que hacer es intentar dirigir la bala hacia el sitio donde uno cree que debe estar la diana, ¿no? Ponemos la diana una vez hecho el agujero. Esto es una técnica muy, muy antigua, pero sí, yo creo que la crítica es una técnica, puede tener un método, la crítica de otras obras, ¿no? Yo creo que la crítica más interesante es la crítica dirigida, la crítica que tiene unos principios y que sabe hacia dónde quiere ir, ¿no? No tanto una crítica absolutamente objetiva, sino una crítica tendenciosa, sesgada, que quiere llevarnos hacia determinado sitio. Eso impone, evidentemente, lo que hablábamos la semana pasada con Alberto Sato, impone que el crítico revele la posición desde la cual hace la crítica, ¿no? La posición intelectual, la posición cultural y la posición de abordaje del proyecto, ¿no? Sí. Si lo vas a abordar desde la funcionalidad, si lo vas a abordar desde la ideología de la obra, tendrá que ver con el caso. Tal vez entonces es la naturaleza del objeto quien puede revelar la orientación que debe tener el ejercicio crítico. Yo creo que todos los críticos tienen carné de identidad y se sabe un poco, cuando lees 3 críticas suyas, sabes lo que tienen en la cabeza. Es la crítica totalmente objetiva, yo creo que es como pretender una arquitectura objetiva. El arquitecto, más o menos los arquitectos sabes lo que producen y sabes lo que son capaces de pensar, ¿no? Ves 3 o 4 obras suyas y dices, bueno, la siguiente obra no sé si nos va a sorprender, pero sabemos por dónde puede ir. Pues con el crítico pasa igual que con los escritores, ¿no? Un determinado autor sabes lo que hace y sabes por dónde produce, ¿no? Entonces, la objetividad en la crítica es relativa, ¿no? Luis Fernández Galiano sabemos de qué habla, cómo habla y dónde alguno lo llamaba su línea de arquitectos que él, digamos, promociona o que entiende que son los que tienen que dirigir la arquitectura, ¿no? Desde ese punto de vista, los críticos tienen un poder enorme, porque muchas veces se les llama para fallar los concursos y son los que deciden por dónde va a ir la arquitectura del futuro y son los que deciden qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero tienen una línea de pensamiento. No son, por supuesto,
no se les puede llamar objetivos y abiertos, ¿no? Tienen una forma de ver la arquitectura, pero es normal, ellos están proyectando a través del trabajo de otros. Ellos saben lo que quieren o lo que se debe hacer y van seleccionando eso en los proyectos que hacen los demás. Son como profesores, ¿no? Que hay muchos profesores que se conoce su trabajo porque los alumnos siempre hacen determinadas cuestiones que enseñan lo que saben. Y eso es normal. Eso no se puede pedir a uno que enseñe de todo. Uno enseña lo que sabe hacer. Pues el crítico es lo mismo, ¿no? Entonces, buscar la crítica objetiva, absolutamente distanciada, yo creo que es una utopía, ¿no? Pero no sé si incluso no es sano, ¿no? Yo creo que uno produzca la crítica que sabe de lo que sabe, que hable de lo que sabe, que aplique los criterios que controla, es lo natural. Y de esa manera también quien te lee sabe lo que puede esperar de ti, ¿no? Como pasa con cualquier escritor, ¿no? Al final es una forma de proceder. Desde ese punto de vista, cualquiera que reciba ciertos conocimientos para poder acometer una crítica, podría desarrollar una perspectiva como crítico, ¿no? Pero en mi trasfondo es que el crítico, o mi intuición, es que el crítico no solo tiene que tener la voluntad, sino que además tiene que tener un aparataje de conocimientos previos muy importantes, ¿no? Para poder tener consistencia o espesor cómo acometer la crítica, ¿no? O por dónde entender un objeto arquitectónico. Desde luego, para construir el argumento requiere un peso y requiere no solamente un análisis previo, sino requiere una serie de datos y de conocimientos de la historia, ¿no? Que permitan trazar las huellas de cualquier proyecto. Está lleno de trazas y de huellas del pasado no existe el proyecto que parte de cero, ¿no? Cualquier proyecto parte de otros proyectos y eso lo tiene que conocer el crítico, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos que esas trazas conectadas permiten ver hacia dónde va el proyecto y cuáles son las relaciones de ese proyecto con proyectos anteriores del mismo autor. Todas estas cuestiones solamente se pueden saber desde un profundo conocimiento de la arquitectura, que es necesario para poder establecer una crítica y no, digamos, no hacer el ridículo, ¿no? Cuando se analiza un proyecto, no solamente también está el tema de la historia, sino está el tema de las bases metodológicas, de la morfología que se está empleando. Hay toda una serie de cuestiones que pueden parecer dadas, pero que son muy diferentes de un arquitecto a otro, de un determinado sistema de producción, de una determinada línea de parentesco de profesores, alumnos. Hay toda una serie de cuestiones que uno tiene que conocer y cuando hace una crítica, y está claro que eso no es algo baladí, no es algo que se intuya, es algo que procede de un estudio profundo de la arquitectura, ¿no? Cuando se estudia la genealogía de la doble altura en Le Corbusier, pues es una genealogía compleja, ¿no? Y se va viendo cuál es la relación entre una vivienda y otra, y hay una relación, esas relaciones, y no puede existir la siguiente sin haber hecho la anterior, ¿no? Entonces, digamos que eso pasa casi en cualquier proyecto. Es claro que para hacer una buena crítica hay que tener un conocimiento profundo de la arquitectura, de sus procedimientos, de su historia, de todas estas cuestiones, ¿no? De las relaciones del arquitecto, de quién ha sido su maestro, de todo. Tenemos un maestro nosotros en común que decía que había que desconfiar de lo que hablaban los arquitectos, ¿no? Sí. Decía que no había que escuchar a los arquitectos. Sí. A los autores. A los autores, sí.
básicamente porque bajo la teoría de la sospecha era muy fácil o uno podía advertir la poca autenticidad de cada uno de los autores con los motivos y tratar de embaucar con ciertas consideraciones para, no sé, entender una obra. Pero por otro lado, hay una nueva generación de arquitectos que hablan muy francamente de algo que antes no se hablaba, que son de sus procedimientos arquitectónicos, lo que podríamos asociar un poco a una teoría del proyecto que podría ser uno de los resultados de la crítica, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes tú? Creo yo que hay que mantener una distancia, pero tampoco hay que estar cerrado completamente a lo que los autores comentan. Los autores están pensando cosas, están queriendo decir cosas. Hombre, yo creo que lo que dicen los autores siempre es interesante, pero hay que diferenciar, y esto hay muchos chistes al respecto, ¿no? Lo que uno vale y lo que uno dice que vale de sí mismo, ¿no? Cualquier autor puede tener determinadas preocupaciones, puede, bueno, construir un mundo, pero después la obra tiene su propio lenguaje y su propia realidad. Y no tiene por qué responder a lo que está diciendo el autor. Eso lo vemos en la escuela todos los días. Cuando un alumno explica su proyecto y después ve su proyecto, hay múltiples incoherencias, ¿no? Hay cantidad de discursos que él va estableciendo que dices, esto no está en tu proyecto, me estás contando unas historias. Y después, además, cuando el proyecto avanza, el alumno intenta meter sus dedos en el proyecto, ¿no? Y como decía este mismo maestro común, ¿no? Que decía Joyce, saca tus sucios dedos del proyecto y mira el proyecto como realmente él quiere ser, ¿no? Entonces, esa es una condición básica. Es interesante oír al autor, pero es mucho más interesante o más claro o más preciso oír a la obra, ¿no? ¿Qué nos dice la obra? Porque ya sabemos que el autor puede estar lleno de imposturas o de creencias no cumplidas o de intenciones insatisfechas, ¿no? Y es cierto que esas intenciones están bien para hacer una primera crítica de la obra, pero después uno tiene que ser capaz de mirar a la obra y realmente ver qué hay ahí. No creo que los jóvenes de hoy en día sean más sinceros que los mayores de antes. Digamos que esta es una relación entre autor y obra que es de siempre y se va a producir siempre, ¿no? ¿Cuáles son mis intenciones y qué realmente es lo que hay ahí, ¿no? Hay un salto ahí que se produce, yo creo que casi siempre y que está bien, ¿no? Y que habla de la autonomía de la obra y que habla de muchas de esas cuestiones. Hay que oír, pero para mí resulta muy interesante oír al autor, porque generalmente enriquece, pero como decía este maestro, hay que hacerlo con guantes y con pinzas y no dejarse embaucar, ¿no? Porque además los autores suelen ser grandes encantadores y uno muchas veces se enamora de ellos, ¿no? Por su propia presencia, ¿no? Los grandes arquitectos son grandes personajes, ¿no? Y entonces cuando les oyes ya eres incapaz de criticar porque te han envuelto, ¿no? Entonces Miranda también decía que no se podían visitar los edificios, porque uno también se enamoraba de los edificios, que había que criticar desde la planta y la sección de manera abstracta, porque se produce tal placer al visitar los edificios que, claro, ¿cómo va a ser uno capaz de construir una crítica objetiva y dura después de haber sido sometido al placer de la arquitectura, ¿no? Bueno, eso también tiene su discrepancia, ¿no? Porque ¿cómo puede existir la arquitectura sin el placer de la visita solamente en los planos, ¿no? Pues él decía que tienes que ser capaz de imaginarla. No sé si eso es posible. Es difícil. Es difícil. Nico, yo quería comentar porque primero agradecerte, sé que ya es la 1 de la madrugada en Madrid, que tienes que estar en pie muy temprano mañana. Quería dejarte, antes de los agradecimientos, quería dejarte una invitación para que en algún momento, cuando se pueda, podamos concretar alguna charla o conferencia tuya en base a la obra de tu oficina, que yo creo que tiene un valor interesante, porque se plantea desde una modernidad evolucionada y como tal muy reflexiva.
con obras de un prestigio y además con una, ¿cómo decirlo?, con una sencillez propia de quien está preocupado de trabajar y no de otras cosas. Fabián, me voy a poner rojo. No, por otra parte también decirte que creo que hemos entrado un poco en el espíritu que plantea este diplomado, porque este diplomado se ha definido con una palabra que realmente en el diccionario no existe, que es lo proyectual, ¿no? Pero no hace hincapié en la crítica de arquitectura por sacar ese peso excesivo que tiene la tradición crítica y entrar más en el proyecto mismo, ¿no? Y generar conocimiento, una crítica operativa, militante, práctica, que surja desde el análisis de la obra con un fin práctico de generar una fisura y un campo de conocimiento ahí entre esa crítica más teórica, más especulativa, que está muy bien, y la práctica y reflexiva. Hay que plantear una vía intermedia que es una práctica que sea capaz de cuestionar y de cuestionarse, y como tal generar conocimiento. Entonces yo agradezco mucho la conversación porque creo que hemos dado con el tono que este diplomado pone entre medio. Nada más, solo eso. Muchísimas gracias. Fabián, espero esa invitación para la charla cuando tú digas. Será un placer. Muy bien. Francisca. Yo también quiero hacer la misma invitación. Me robaste las palabras, Fabián. Nada, al parecer no tenemos preguntas. Yo creo que en el fondo esta conversación fue clarísima. Tengo una cantidad de notas y citas impresionante, digno de reflexión a futuro. Nicolás, solo agradecerte infinitamente tu disposición, participación y entrega también de conocimiento. Así es que, como dijo Fabián, sabemos que para ti ya es la 1 de la mañana, es muy tarde, así que te agradecemos profundamente. Si nos llegan algún tipo de consultas, porque las hacemos a través también, volvemos a reiterarlas por mail, te las haremos saber si es que todavía en el fondo existe alguna voluntad o tiempo en este encierro para poder responderlas. Muchas gracias, Francisca. Ha sido un enorme placer. Ha sido un placer escucharte. Abrazos para todos. Abrazo. Chao, Nico. Gracias. Gracias, Fabián. Un placer.